Hola banda futbolera, hoy en Cosas de la Patada por fin se nos hizo entrevistar a un jugador que yo creo que todo Acapulco y bueno, Guerrero en general y en muchos lugares de la República lo conocen. Fue jugador profesional, es un gran jugador, pero no le quiero dar más detalles porque en la charla va a salir todo lo que deben de conocer de Jorge Serrano Solís. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Don Oscar, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, muy a gusto, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo se siente ser campeón? Que digo, te pregunto eso, pero mejor lo vamos a dejar para más adelante. A ver, Jorge, quiero que nos platiques a toda la gente de Cosas de la Patada. ¿Dónde nace Jorge? Bueno, yo, primero que nada, un saludo afectuoso a todo el auditorio. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, yo nazco en el Infonavit Alta Progreso. En el Infonavit Alta Progreso fue donde mis padres, oriundos del Jardín Azteca, mi papá, mi mamá del barrio del Hospital, allí en los barrios históricos. Y de ahí nazco, ¿no? En una familia tradicional acapulqueña, de padres trabajadores. Soy el mayor de 2 hermanos, y siempre con el gusanito del fútbol, ¿no? Mi papá, futbolero a morir, americanista a morir, nos llevaba de pequeños al estadio. Y fíjese que una cosa curiosa que nos pasó es de que yo vivía a escasos metros de la cancha de la Técnica 1. Entonces, mi papá, cuando llegaba de trabajar, llegaba alrededor de las 4:30 de la tarde, tenía un chiflido muy característico. Entonces, llegaba y chiflando al estacionamiento del Infonavit y pues yo ya estaba en la ventana, yo ya listo. Yo ya listo, pues para irme con él a cascarear, entre comillas, porque pues eran puros adultos, yo era apenas un niño de 7, 6 años, pero siempre con el gusanito del fútbol. Me iba con él a andar en los rondines por todas las canchas de Acapulco y bueno, de ahí surjo, de ahí empezamos y bueno, fue lo bonito que me transmitió mi padre. ¿Dónde estudiaste? Si estudiaste kinder, si estudiaste la primaria y hasta dónde llegaste a estudiar o has estudiado. Yo estudié el kinder en el Simón Bolívar. En el Simón Bolívar, de ahí del Simón Bolívar, emigramos al Instituto México. Del Instituto México brinqué a la secundaria técnica número 1. De ahí, en los pocos meses que estudié de prepa aquí en Acapulco, los estudié en el Cebetis, en el que está ahí por camino a pie de la cuesta. Sí, sí. Y estuve escasos un mes, mes y medio, porque posteriormente a eso me fui a enrolar a las filas del Atlas de Guadalajara, donde ya posteriormente pude estudiar la preparatoria allá en la Prepa Univer en Guadalajara. Y incluso estudié también la licenciatura en Administración de Empresas. Estudié hasta segundo semestre porque ya no pude confabular los estudios con el deporte, pero sí, afortunadamente pude obtener más títulos también en cuanto a diplomados, porque siempre me ha gustado leer, me ha gustado ser alguien que sepa de hacer cosas en la vida y me he estudiado un poco de nutrición en cuanto a cursos, todo eso, pero por el mismo tiempo de ocio que me daba el fútbol, trataba de mantenerme ocupado, porque luego, si no lo ocupas de la buena manera, son vicios los que acarreas. Sí. ¿Tus padres cómo se llaman? Mi mamá, Araceli Solís Guinto, trabajadora del Seguro Social, ella es de los Bajos del Ejido. Le digo, desde muy chica vino al barrio del Hospital, donde tienen la casa mis abuelos. Mi papá de la colonia Azteca, como le digo, mi abuela Teresa, tenemos ahí la casa todavía de mi abuela, por decirlo así, ahí en la calle Durango, por ahí. Mi papá también, le digo, un enamorado del fútbol. Y bueno, mis abuelos, mi abuela materna, que fue la que me paterna, perdón, que fue la que me tocó conocer, futbolera también. Y bueno, me tocó conocerle y me tocó que viera parte de lo que pude lograr hacer en el fútbol. ¿Tu hermano cómo se llama? Mi hermano Luis, por supuesto, Luis Serrano, yo creo que incluso un poquito más conocido que yo, Sí, porque sí, lo conozco. Un es un saludo para tipazo, mi Luis, hermano, sí, sí. sí. Sí, él es, bueno, él es un licenciado, tiene la licenciatura en Derecho, tiene un hijo adorado, una hija hermosa también, mis sobrinos, su esposa también, mi hermana también, no se diga menos, pues es la pequeña de la familia, ¿no? Entonces, mi hermana Montserrat,
también es otra diva que pues soy un enamorado de ella. Y mis sobrinos también, Santino y Greta, que radican en Puebla actualmente, pero todos esos conjuntamos, además de mis hijos, mi esposa, mi familia también, que pues yo también soy padre de 3 hijos, a mi esposa. Para allá vamos a Ah, ok, ir, para allá perfecto, vamos don a ir, Oscar. poco a poco, poco a poco. A ver, quiero que me cuentes, porque, a ver, dices, tenía 9 años, que llegaba mi papá de trabajar. ¿Qué nos puedes contar de esos momentos? Porque digo, son momentos únicos y que jamás se vuelven a repetir, ¿eh? Sí. ¿De ahí empezó el fútbol o ya te gustaba desde antes? Fíjese, don Oscar, que mi papá siempre fue esa gota de inspiración que me impulsaba. Él, el primer equipo en el que jugué, él me lo hizo. Él me lo hizo con amigos de ahí del Infonavit. Platicábamos hace poquito detrás de cámaras de Juan José Camacho, el Sí, un zurdo. saludo para el Sí, zurdo, buen amigo, profe. sí, y empezamos a hacer el equipo de la cuadra, ¿no? O sea, ahí en el Infonavit, pues estaban los edificios y teníamos una pequeña canchita ahí y nos juntábamos diario por las tardes a jugar, ¿no? Hasta que la mamá gritaba y pues de aquellos tiempos, usted sabe que iba la mamá con el cinto, con la Sí, chancla a carrearlos y para jugaba meternos, hasta que ya ¿no? no se veía, ya. Sí, sí, sí. Y comenzamos con eso, comenzamos en la extinta liga de Nieto, en la Vicente Suárez, cuando la Sí. Vicente Suárez era una cancha de tierra y ahí empezamos, mi papá tenía un ¿Cuántos surito, años tenías ahí? tenía alrededor de 7 años, 8 años tenía por ahí, y mi papá tenía un Datsun color verde. El Datsun, bueno, lo cuidaba él, pero el sábado se convertía olvídese, en un autobús de colectivo que se andaba recolectando chamacos, allá andábamos todos con la cajuela abierta porque tenía unos compañeros por los que íbamos al barrio del hospital, donde es mi mamá, que también me juntaba a jugar ahí en la canchita del Parque de la Iguana. Y después, obviamente, nos íbamos a las de la Infonavit y nos íbamos siempre a la Vicente Suárez a jugar. Los partidos, ya sabes, 7, 8 de la mañana, ¿no? Que a mi papá le molían Sí, porque pues él temprano. de lunes a viernes pues bueno, yo desde ese fue mi comienzo en el fútbol, ahí comenzó todo. Ya cuando venía lo de la cascarita con mi papá, ahí poco a poco me enseñó a sacar de banda. Yo era feliz cuando iba y antes de que empezara la cáscara empezaban a tirarle al portero. Yo si lograba hacer 5 tiros, yo era el más feliz del mundo, porque empezaba la cascarita y pues ya eran los grandes, ¿no? Y pues ya yo me iba con otros compañeros a jugar, a divertirme en otras cosas, ¿no? Digo, volver a ser niño, pero yo con esos 5 tiros yo era feliz. Cuando tú jugabas en esa época, bueno, en ese primer equipo, ¿qué posición jugabas? Yo jugaba de delantero jugaba don Oscar. En esa extinta liga de Nieto se manejaban por estatura, no era por edad. Y entonces yo desde pequeño fui muy alto y fue motivo por el cual yo nunca jugué con chavos de mi edad. Nunca jugué en esa liga con chavos de mi edad, siempre jugaba con chicos más grandes. Siempre, pues yo era delgado, muy flaquito, pero incisivo, yo, o sea, con las ganas pues de comerme el balón y era lo que me hacía competir con ellos. Siempre, siempre, siempre. Incluso había veces que hasta me brincaban a otra categoría por mi Por la altura. estatura. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo estuviste jugando con ese equipo o qué fue el segundo equipo? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el primer equipo? Mire, a raíz de que hizo ese equipo mi papá, bendito sea Dios, me llovieron bastantes ofertas por irme a jugar a otros lados. Me jugué en el Gas Mundial, jugué en varios equipos. Mi papá trabajaba en una empresa telefónica y cada curso de verano también hacían en el extinto deportivo de Jorge Campos cursos. Y yo asistía y la familia Campos me invitaba también a jugar con ellos. Me, en la colonia, o sea, en el barrio, en el Parque de la Iguana, ahí donde iba cada tarde con mi mamá, se tenía una costumbre que ahorita no sé si se siga teniendo, de que todos los barrios históricos armaban su equipo y un torneo bastante bonito y me encantaba competir porque me gustaba eso de ver cómo se juntaba la gente en un Sí, estadio, la de verla, convivencia, ¿no? sí, sí, sí. Y me empezó a llamar muchísimo la atención eso y donde me invitaban iba, don Oscar. Yo era, uff, bueno, conocí así todas las canchas de Acapulco. Entonces jugaste en todos lados, pero siempre delantero. Fíjese que ya cuando llegué al Gas Mundial,
me empezaron a utilizar de contención, de contención, de contención. Ahí hubo un cruce muy interesante porque yo jugué en ese entonces un municipal en la cancha de la Federal 1 y nos topamos ahí con la persona que futbolísticamente cambió mi vida, porque nos encontramos contra el equipo de Salvador Castillo, de Chava Castillo, y nos ganaron 2-1 ese partido. Pero al terminar el partido, Chava me hizo la invitación para asistir al, nacional, al estatal con ellos. ¿Cuántos años tenías? Tenía ya como 9 años. 9 años, casi 10 por ahí andaba. No, 9 años me parece. ¿Y fuiste al estatal entonces? Fui al estatal con Chava, pero Chava ya, cuando recién llegué con Chava, Chava ya me hizo central. Okay. Me utilizaba de central, inclusive de lateral, porque, como le digo, por mi estatura, ¿no? Inclusive me enseñó a jugar de lateral porque pues había chavos más grandes que yo. Y me empezó, Chava tenía eso, ¿sabe? Empezaba a meterte para que te codearas, te foguearas con gente de más estatura, de más nivel, de mayor tamaño. Y ahí fue donde di un salto mi carrera, tanto amateur como profesional. ¿Cuánto tiempo estuviste con Chava? Con Chava estuve alrededor de 3, 4 años. Desde ese momento hasta que yo me fui a Guadalajara estuve. Acudimos alrededor de 7, 8 nacionales, estatales múltiples, municipales no se diga. Logró armar una buena camada de compañeros que era muy difícil que nos la quitaran aquí en Acapulco. ¿Recuerdas a esos compañeros? ¿Puedes nombrarlos? Sí, claro. Estaba con nosotros Gustavo de la Cruz, estaba con nosotros contemporáneos, así que estaba Chuchón, el hijo, era hijo del ingeniero Gutiérrez, el que era dirigente de la asociación estatal. Sí. Estaba Edson, estaba también Schuster, estaba Neto Flores, había un sanmarqueño que se me olvida su nombre. Buen delantero, muy buen delantero. Lo traíamos de San Marcos y cada que venía era nuestra bendición porque nos traía unas canastas de panes. Aparte de eso, de los panes. No, traía una canasta de pan. Y a ver, cuenta eso de los panes. ¿Cómo está eso? Sí, pues llegaba él, su papá me parece que tenía ganado y por allá. Y de repente nos encontramos en un municipal y el chavo jugaba bien y yo pues topábamos los dos y yo decía, este chavo, pues trae candela, ¿no? Está fuertecito. Y total, lo jaló también Chava y cada que venía a entrenar él 2 veces por semana, obviamente por las distancias, sí. Pero cada que venía a los partidos del fin de semana, no, bueno, pues llegaba con la canasta de panes y pues imagínense, nosotros pues en ese entonces pues no digamos que no había lo que hay ahora, pues, para poderte alimentar de una manera adecuada en cuanto a lo deportivo, ¿no? Entonces, pues, lo que agarrabas, aprovechabas, comprabas tu coquita y, pues, con el pan que te traía y pues, riquísimo el pan de San Marcos, ¿no? Sí, ya con eso ya saludos para San Marcos no, y el pan. Por supuesto que sí. Grandes momentos con esos panecitos que nos regalaban. Oye, y entonces, a ver, jugaste mucho, ¿cuántos nacionales más o menos recuerdas en esa época? Y estatales. ¿Y cómo te fue en esos nacionales? Mire, yo jugué muchos nacionales porque en aquel entonces el director de la Liga Acapulco, ahora la Liga Premier, era el licenciado Salas. El licenciado Salas tuvo a bien otorgarle una primera división a Chava Castillo. Entonces Chava Castillo nos fogueaba desde muy pequeños. Entonces yo no nada más iba con los estatales o nacionales de mi categoría. A mí me llegó a hacer la invitación, en la cual agradezco a don Salvio Macías de Puerto Marqués, sí. a ir a un estatal, don Lalo Rico, en paz descanse. Sí. Por eso fue que acumulé, iba hasta con la Benito Juárez, yo siendo un chavito ya de 12, 13 años. Y por eso fue que acumulé bastantes. Fuimos a mi primer nacional, fui de refuerzo, porque nos ganó el estatal Cihuatanejo. No, hombre, el primer nacional, don Oscar, ya quería tirar la toalla yo. ¿Por qué? A ver, ¿qué pasó? Puros de 5 para arriba, don Oscar. De 5 para arriba nos metían. De 5 me llevaron de refuerzo. Yo soy ya del año 82, era categoría 81. Y pues nos metió 5-0 Jalisco, 5-0 Morelos,
4-0 Colima, o sea, nos llenaron la canasta, don Oscar, ¿verdad? A tal grado de que yo llegué y yo dije, no, pues no sé si será lo mío esto, o sea, ya llegué con la cabizbajo, ¿no? Con la cara para abajo, pero bueno, chava, dice, hay que seguir entrenando, hay que seguir trabajando. Y pues, ¿cuál fue la sorpresa? Que posteriormente, bueno, se vinieron grandes logros. Obtuvimos 2 subcampeonatos nacionales, obtuvimos, bueno, yo puedo decir que obtuve 3 porque, bendito sea Dios, hubo un torneo que fue, ya cuando estaba con Chava, que sí fue el parteaguas para mi carrera, donde ahora sí se dejaron ir como caballos desbocados pues sobre mí, los promotores, los visores de los equipos, y fue un torneo fue el último que fui con Guerrero, aquí, un torneo del nacional del Pro Gol. ¿Y en qué año fue eso? Eso fue en el 97. En el 97. Sí, fue en principios del 97. Empezó toda la etapa municipal, estatal, y fuimos a un prenacional en Puebla. Un prenacional en Puebla donde nos topamos con un equipo bastante fuerte. Nosotros llevábamos también lo mejor de aquí de Acapulco, de todo Guerrero llevábamos. Llevamos a Dagoberto Pacheco, Aníbal Sánchez, Iván Manzanares, jugadores que marcaron la pauta, inclusive varios fueron O sea, un profesionales. equipazo. Sí, sí, sí. Y con todo y eso nos encontramos un equipo de Veracruz bastante poderoso también. Nos ganó el equipo de Veracruz, si no mal recuerdo, 4-2 o 4-1. Me tocó meterles el gol de la descontada y pues para mi sorpresa, al llegar acá, pues cabizbajos todos, ¿no? Porque pues el objetivo era ir al Nacional. Pues me recibe Chava, me acuerdo, fue en la máquina 5 o 6, no recuerdo bien. Pero me dice, Jorge, me hablaron ayer llegando de Veracruz que quieren que los refuerces en el Nacional. Y pues mi papá me llevó a México, al Hotel El Cid, donde estaba la concentración del equipo de Veracruz, a la semana de eso. Y fue donde jugamos el torneo nacional allá, que jugamos con ellos. Afortunadamente nos fue de maravilla. Y son de esas cosas que te quedan marcadas. ¿Y en qué lugar quedaron ahí? Quedamos en segundo lugar, don Oscar. Nos ganó Chivas la final. Le ganamos a Cruz Azul en semifinales. Le ganamos 2-1. Con Cruz Azul iba Josgar Gutiérrez, iba de los reconocidos, así. Me parece que Joel Wiki también, los traía el hermano de Camilo Romero. Era un equipazo también de Cruz Azul. Les ganamos 2-1. Ahí fue donde, en ese torneo, fue donde por primera vez me regalaron me marca mucho porque fue la primera vez que utilicé unos zapatos buenos, don Oscar. Hijo, así, ¿y cómo? ¿Por qué? ¿O cómo Así. se dio eso? ¿O qué pasó ahí? Cuenta esa anécdota. Bueno, cuando llegamos para allá, yo iba con unos lince. Yo compartía zapatos con mi papá. Teníamos unos Olmequita por ahí y calzamos del mismo número. Y después mi papá se compró unos linces de suela blanca. Y en aquel entonces, pues todos, oye, pues esos zapatos son tan bonitos y eso. Y pues yo me los llevé y mi papá pues hasta cierto punto, pues llévatelos, pues me voy a quedar sin Sí. jugar yo esta semana acá, pero Sí. Vas al Nacional, dice, sí, llévalos. pasó el primer partido ahí en la Magdalena Michuca, en las canchas de la Magdalena Michuca, ahí pegado al Autódromo Hermanos Rodríguez. Y, y estaba el mero dueño del equipo de Veracruz, el que financiaba todo del equipo, a pesar de que era un torneo que Progol promocionaba, se llama don Carlos Reyes. Él agarró y después del primer partido me recibieron de manera increíble, increíble. Y meto un gol, ganamos 2-0 el primer partido y me toca meter un gol de cabeza. Entonces el entrenador de apellido Calderón agarra y me marca a la habitación y me dice, oye Jorge, ven por favor al cuarto, quiero platicar contigo. Ya, acudí yo, estaba él, estaba su asistente Beto y llevaban hasta masajista, algo que yo pues no, no desconocía, ¿verdad? Y me dice, Jorge, dice, arréglate, dice, porque ahorita te vas a bajar al lobby con Beto, dice, van a ir a un lugar. Y yo, órale. Y pues llegamos de repente y nos lleva ahí a Martí, ahí a un lado de la feria de Chapultepec Mágico, ahí justo abajo estaba. Y entramos. Y pues yo agarro y pues yo digo, don Carlos, pues lo saludé, ¿no? Y digo, pues, pero pues, ¿qué hacemos aquí? Porque pues yo no,
y agarro y me acuerdo que había una pila de zapatos, don Oscar. Hombre, Adidas, Nike, Umbro. Zapatos que pues yo no, yo, o sea, pues yo de usar Olmeca y Lince, pues yo, imagínese, yo dije, no, pues. Me dice don Carlos, dice, Jorge, elige unos. Y pues yo me quedé frío. Y me quedé más frío porque los más baratos salían en 1,800 pesos de aquel entonces. Yo traía 300, don Carlos, don Oscar. Yo decía, no, pues no me alcanza. Yo con la ingenuidad, pues, de un chavito de 13 años, 12 años, 13 años. Y me acerco con el auxiliar, le digo, Beto, le digo, me da mucha pena, pero yo no me alcanza para comprar esos zapatos. Dice, Jorge, no te preocupes, agárralos. Don Oscar, me creerá que por más que busqué los más baratitos, no bajaban de 1,800. Eso eran los baratos, digamos. Eran los baratos en aquel entonces y para mí era carísimo. Agarré unos Umbro, me acuerdo unos Umbro, y le digo, lo tengo aquí marcados porque fueron mis primeros zapatos buenos que utilicé. Y a la hora de pagar, me dice don Carlos, dice, no me lo vas a pagar con dinero, dice, lo vas a pagar con tu entrega y con tus mejores actuaciones dentro del torneo. Me quedó bien grabada esa palabra y no, pues agradecidísimo yo con él. Llegamos a la final y me toca meter un gol en la semifinal también de cabeza. No, pues en agradecimiento fui y se lo dediqué. ¿Y esos zapatos los agarraste por creer más baratos o porque sí eran los que más te gustaban? No, los agarré por más baratos. Si no, habrías agarrado otra marca, Sí, ¿no? había Y Copa quizás más Mundial, caros también. había Copa Mundial, había... No, hombre, olvídese. Pues imagínese Martí, o sea, había de todo. Sí. Había de todo, pero porque yo, o sea, yo viajaba con lo justo, don Oscar. Sí, me imagino. De hecho, creo o quiero pensar que la mayoría en esa época era así. Y hasta la fecha, ¿eh? Sí, 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 sí. No siempre hay apoyo de nada aquí. Sí, sí, sí. Y aparte, le digo porque mi papá me llevó. Mi papá me Pero a llevó a ver, cuando México. tú te invitan allá, ¿tu papá tuvo que pagar todo? Sí, él Pero ya pagaba. estando allá, ellos sí Sí, 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 pagaban sí, o ellos te dieron sí, le todo. remuneró, don Carlos le remuneró el dinero a mi papá. Don Carlos le remuneró el dinero a mi papá y incluso ahí fue donde empecé a conocer lo que era el mundo profesional de todo eso, don Oscar, porque nosotros perdimos la final contra Chivas. De, ¿Recuerdas si había algún conocido no, de hombre, a famoso todos, me de acuerdo las de Chivas? todos. Me acuerdo. No, pues menciónalo, Johnny porque digo, tú lo Magallón, viviste. el Maza Rodríguez, iba de técnico el Güero Real, estaba Talavera, no, bueno, era un equipazo de Chivas. Jugamos en la final en el Estadio Azteca, imagínese. ¿Y cuánto quedaron? Nos ganaron 3-0, Oscar. Pero por eso, porque eran un equipazo ellos. Era un equipazo y yo de repente, imagínese, de estar jugando en las canchas de la Técnica 1 a estar Sí, parado en el Azteca jugando una muchísima final. No, diferencia. olvídese de Oscar, yo sentía que me temblaban las piernas ¿Qué cuando iba a sentiste entrar. ahí? Uy, una emoción indescriptible, ¿Tu don Oscar. papá o tu familia fueron o qué? No pudieron ir porque pues ellos estaban por acá, don Oscar. Mis papás, de hecho, pues todos los que les hablaba yo, todos les hablaba y les decía, ¿sabes qué onda? Pasamos a la final, así le ganamos un equipazo porque el DF trae un equipazo que era Cruz Azul el que le ganamos en la semifinal. Y ya yo vi a las Chivas y decía, no, pues vienen de Chivas y yo, no manches, pues, porque yo veía la tele de chavito y yo decía, Sí. ¿cómo le hacen para estar ahí? O sea, ¿cómo se le hace para salir en la tele? O sea, ¿cómo para competir con ellos? Y hasta ese entonces fue que tuve una probadita de todo eso y ahí fue donde todo hizo boom, ahí todo explotó. ¿Y qué pasó después? O sea, ¿qué te digo, don Carlos, en la final o en la semifinal cuando le dedicaste el gol o qué? Mire, en el prenacional, cuando perdemos con Veracruz, se le acercan a mi papá 7 promotores, 7 visores, se le acercan de Puebla, de América, de Cruz Azul, de Chivas, de Atlas, de Pumas, incluso de Pumas, un año antes ya había tenido ofrecimiento, de Necaxa también me parece. Inclusive hubo visores que le ofrecieron dinero a mi papá. Mi papá siempre respetó mi decisión. Lo que yo decidiera, él decía, miren, ahorita lo que mi hijo decida, yo lo respetaré, yo lo voy a apoyar. Y yo, aparte de venir de la escuela de Atlas, que trabajaba
con el cual trabajaba Chava, 2 o 3 meses antes había habido una visoría en la UDA. Y cuando la tenía en aquel entonces Marco Villasana. Sí, sí. Pero yo estaba muy chavito, acababa de cumplir 13 años. Y me dijeron, vino el profe Fernando Gutiérrez de Guadalajara, de Atlas, y dijo, guárdame ese central, dice. Porque, dice, es de los que ya no hay, dice, es de los que hablan. Dice, es de los que todavía hablan. Y Chava me lo dijo así como para que me motivara, ¿no? Entonces, llegado el momento allá, estaba José Luis Mata de visor y me dice, se me acerca y dice, oye, yo vengo de Atlas, dice, nada más vengo a confirmarte porque yo ya tenía fecha, don Oscar, para ir a Atlas a hacer prueba. Termina la final en cuanto a lo del torneo del Pro Gol y se me acerca el Güero Real, Héctor, porque son dos hermanos, Héctor y José Luis. Sí. Se me acerca Héctor. El premio, don Oscar, era un viaje a Argentina del Pro Gol. Un viaje a Argentina, jugar contra fuerzas básicas de River, de Boca. O sea, imagínese, o sea, yo acostumbrado aquí a jugar contra Puerto Marqués, contra el Cayaco, Sí. y de repente encontrarte en esas esferas, pues sí, es algo que te sorprende, ¿no? Te va marcando, pues. Y se me acerca don Carlos Reyes, que tenía muy buena relación con Efraín Flores. Y me dijo, Jorge, dice, acabo de hablar con Efraín. Dice, me está diciendo que pues ya tienen algo hablado. Dice que si vas a respetar pues el acuerdo. Y yo le dije, sí, le digo, sí lo voy a respetar. Y en ese entonces yo hablé muy claramente con Héctor Real. Yo le dije, porque me preguntó mi edad, dice, ¿qué año eres? Dice, 82. Y el torneo era para 81. Toda la camada que él llevaba era 81. Me dice, ¿eres 82? Dice, sí. Dice, mira, si te vas a Atlas vas a ir a juvenil. Si te vienes conmigo a Chivas, te voy a traer con este equipo, dice, y tú vas a viajar a Argentina. Eso fue finales de septiembre o mediados de octubre. La visoría, don Oscar, la tenía yo con Atlas 20, 21, 22 y 23 de diciembre en Atlas, en Guadalajara. Para aprovechar el viaje y para no gastar doble en pasaje, le dije al Güero Real que iba a ir yo el 27, 28 y 29. Nada más que me recibieran en cuanto terminara, porque se atravesaban los festivos de Navidad. Yo me iba a tener que pasar la Navidad solo allá. Yo iba y pues imagínese. Entonces, cuando fuimos de aquí de Acapulco ya, porque Chava nos preparó, fuimos un grupo de 4 o 5 integrantes. Fue Dago Pacheco, fue Aníbal Sánchez, fui yo, fue Armando Vázquez de la Zapata, y ay, se me olvida el otro. Y llegamos allá y de pronto, pues te encuentras, te dicen, llegas al Hotel El Parador, un hotel que está frente a la Central de Guadalajara. Todo el hotel lleno, don Oscar, lleno de chavitos, todos llenos de ilusiones, llenos de fútbol. Sí. No eran únicamente ustedes. No, éramos alrededor de 400, 500 chavitos de toda la República. Y agarran y empiezan los partidos, ¿no? Fueron 3 días de visorías, empiezan los partidos. Me tocó descansar el primer partido. Empezaron haciéndolo por edades. Entonces los más grandes les tocó participar primero. A Dago Pacheco, a Aníbal, a Armando Vázquez. Y yo los veía, pero yo los veía como que tímidos, como que... No jugando a lo que los No, conocías tú. no, exactamente. O sea, yo decía, ¿qué les pasa? O sea, yo los conozco, ellos no juegan así. Yo sabía que ellos podían hacer algo mejor. Y empecé a recapitular yo entre mi mente. Yo dije, no puedo ser así yo. No me puedo ver así. No me puedo ver así. Bueno, tocó el turno de entrar en acción y las visorías es rápido, ¿eh? Están 16 profes viéndote y te ven y te califican hasta cómo te volteas, a quién le hablas, todo eso. Termina el partido de ellos, número 5, número 7, se quedan los demás, gracias, espérenos afuera. Bueno, y de repente don Oscar pasa y yo, número 4, se queda. Y yo, ay, soy yo. No, pues me quedo. Ya, esperamos media hora a volver a jugar. Yo, pues volvemos a jugar, pues yo ya había pasado el primer filtro. Número 4, se vuelve a quedar. Yo, ya la hice, ya no me falta uno. Nos llevan en eso unos box lunch. Yo ni comí de la emoción. Último partido, como a las 3 de la tarde, 4. Ya contra los más grandes. Pero a mí me servía mucho que yo ya había jugado aquí en Acapulco contra los más grandes. Pues paso las visorías. Siguiente día,
quedábamos de los 400, 500 que éramos el primer día. Para el segundo día nada más quedábamos 50. Empezamos a jugar. Entro de titular, don Oscar, y número 4, número 3 se quedan. Vuelvo a pasar. Quedamos ya nada más 25. Jugamos entre nosotros. Tan. Nos dejaron a 15. 15 quedamos. El tercer día jugamos contra la categoría piloto de Atlas. Imagínense nada más, en la categoría piloto estaba el Yaván García, estaba Jaime Durán, estaba Chuy Corona, estaba, que después fue mi compadrazo, Chuy. Bueno, se me pasan seguramente varios, pero en procesos de formación todos. Empezamos a jugar contra ellos y no nos dicen nada, ¿no, Oscar? Termina el partido, nos dicen, muy bien, muchachos, en la sala del hotel, dice, hay un salón, dice, ahí se van a reunir todos, absolutamente todos, dice, y vamos a dar los nombres de los que se van a quedar. Bueno, agarra y empieza, y antes de eso, la lista la iban a dar a las 3 de la tarde. Nosotros regresamos ese día como a las 11, 12 del día, porque empezamos muy temprano. Y para esto, todos mis compañeros van a la central a comprar el boleto de autobús. Ya para regresar. Para regresarse, pues, porque yo era el único que permanecía con vía junto con Armando Vázquez. Y yo tenía todavía la visoría en Chivas. Yo me acuerdo perfectamente que yo no sabía qué hacer, pues imagínense yo con 13 años, 13 y medio tenía. Y pues yo nunca había pasado Navidad solo, imagínense, o sea, era un niño, yo decía, ¿con quién voy a estar en Navidad? O sea, las fechas. Y de pronto agarro y había un estandarte de la Virgen de Guadalupe. Agarro, me persino y digo, Virgencita, que sea lo que tú quieras. Compro mi boleto, Oscar. Digo, pues en pocas palabras, si no me quedo, pues ya me fregué. Pues en tus manos estoy, Virgencita, que sea lo que sea tu voluntad. Llegamos al salón y cuando suena el primer nombre, a lo mejor se le hace conocido, Carlos Hurtado, un chaparrito que Sí, era un diablo, un sí, lo demonio, recuerdo. jugador de Necaxa, de varios. Y el segundo nombre, Jorge Mauricio Serrano Solís. Y haga de cuenta que se puso así en mi mente, o sea, empezaron a pasar momentos así por todos lados y nos quedamos de los 500 que éramos. 4 nos quedamos, don Oscar. 4 nada más nos quedamos. Agarré, hablé a mi casa, no les dije el resultado, les dije que ya iba en camino. Entonces, pues todo el camino, pues era felicidad, pero en un chavillo como yo de 13 años, iba a cumplir 14 apenas. Imagínese, era de que no cabía de la emoción, pues, o sea, yo intentaba ser mesurado porque había compañeros míos que no habían corrido con la misma suerte, pero por dentro yo quería explotar del júbilo porque me había costado muchísimo haber llegado ahí. Me había costado muchísimo, muchísimo. De pronto, para ese entonces, nosotros ya vivíamos en un departamento en el Fobiste y me acuerdo, llegué. O sea, ¿te regresaste entonces? Sí, me regresé. Llego a la casa y y pues 7 de la mañana porque el camión de Guadalajara salía a las 5, llegamos aquí 6 de la mañana y me agarré taxi de la central y pues mis papás pues se despiertan pues para abrirme y pues llegué y yo metí las maletas y salió mi mamá y mi papá y ¿cómo te fue? Y yo pues me quedé. Ya se imaginarán. Cuenta esa escena, por favor, que la gente lo sepa. No, bueno. Puedes soltarte, Sí, cuéntalo no. tal cual, así. No, mi mamá pues explotó de felicidad. Pues mi papá futbolero, imagínese. No, estaba que no cabía. Mi mamá, por una parte, contenta, por otra triste porque pues les dije que me había quedado, pero yo ya me tenía que presentar en Guadalajara a la siguiente semana. El 5 de enero del 98 yo me tenía que presentar en Guadalajara. Así que pues mi mamá a cada rato chillaba. Y tenía en ese entonces mi hermana 5 o 6 años. Y mi hermano Luis tenía alrededor de
10 años, 9 años también, pero pues empezábamos pues ya no a pelear, sino a confabular. Y de repente pues sí lo resintió, porque pues era su compañero, ¿no? O sea, a donde quiera que, oye hermano, vamos, pues, vamos. Oye, que esto, sí. Pero bueno, al final de cuentas era mi sueño, ¿no? Era mi sueño. Y, y pues me fui, don Oscar. Me fui al 5 de enero del 98, el día del aniversario de bodas de mis papás. Ese mismo día yo me fui de aquí de Acapulco, hace más de 30 años, 35 años me fui. Y de ahí pues fue otra historia completamente distinta, porque lo que yo creía que había sido difícil, no había sido ni la mitad. Cuenta cómo es estar o cómo llegar allá. Porque digo, mira, a veces la gente habla sin conocimiento, dice, lo fácil es, el acapulqueño es flojo, el acapulqueño no quiere trabajar, no quiere prepararse adecuadamente, que es en la alimentación. ¿Por qué fue difícil? O cuéntalo, ¿cómo fue para ti? Mire, fue difícil en todos los aspectos, pero siempre uno cuando quiere encontrar excusas las encuentra también. Uno cuando quiere superar las excusas, uno se pone la vara alta y empieza a batallar contra todo. Fue difícil porque cuando llegamos a Guadalajara tenía 5 días. ¿Viajaste solo? Viajé con Armando Vázquez, que también se quedó de aquí de Acapulco. Ok. Viajé, pero tenía 5 días que acababa de nevar a Guadalajara, don Oscar. 5 días. Nosotros de los cálidos 34, 33 grados, Sí, sí, sí. llegamos a los 10 grados, 9 grados de Guadalajara. No, don Oscar, dormíamos en unas literas, porque cuando uno llega como de soldado raso, pues. Había literas y acomódense ahí. Y don Oscar, dormía yo con 20 cobertores. Digo, por decir un número, no exagerado. Pero traíamos un frío, Armando y yo, el culichi, le dicen ahorita a mi hermanito. No, hombre, con un frío. Primer entrenamiento, fíjese, cosa anecdótica que le pasó a mi hermanito. Primer entrenamiento, él le tocaba entrenar 8:30 de la mañana, a mí me tocaba entrenar a las 10, porque diferentes horarios por las categorías. Había una neblina súper densa en Guadalajara. Va Armando buscando un balón por arriba y de repente salta para quererle dar de cabeza y pum, y le pega al poste. Pum, 5 puntadas en la cabeza. Primer día de entrenamiento. Así que pues ya se imaginará. Uno cuando llega a otro lado, siempre y cuando llega a un club, uno no es Jorge, uno no es Armando, uno no es Oscar, uno es el Acapulco, uno es el Tepa, uno es el Tala. Por eso tantos nombres en primera división así. Uno no es la persona que lleva, uno es el lugar del que va. Y eso también pesa mucho dentro de cada persona, porque no estás peleando por ti solo, estás peleando por tu gente, estás peleando por tu familia, por tu idiosincrasia, por todo eso, porque de repente llegas a un lugar donde dicen, pues imagínense, ven un chavo de 1.83 y dicen, ¿de dónde eres? No, pues de Monterrey, de Sonora, de por allá, ¿no? Digo, acá de repente cuando soy, no, pues soy de Acapulco. Chingada, de Acapulco. No son altos de allá. Oye, Sí. no, espérate, ¿estás seguro que de allá? No te veo chaparrito, así. Digo, no, soy de Acapulco. Afortunadamente, cuando nosotros llegamos allá a Guadalajara, había ya, contamos con la presencia de Omar Flores, de Julio Higuera, que también eran paisanos de aquí de Acapulco, y ellos nos recibieron o sea, nos cobijaron, pues, porque es llegar a un mundo nuevo, o sea. Omar Flores, ¿cómo es o cómo te trató o cómo te atendió? No, de lujo el Harold. Cuéntalo, a ver. Sí, no, mi negrito. Se lo voy a mandar. Un saludo para Omar Flores. Sí, no, hermanito, un saludo para ti. Está ahorita de auxiliar en primera división. Sí. Igual también para Julio Higuera, el guapo. Pues a ver, mi compa en Comisión Federal también trabaja así. ¿Cómo te trataron o cómo te atendieron o cómo te roparon ellos? Mire, nosotros aquí en Guerrero tenemos algo que nuestra sangre no nos puede engañar, no nos puede soltar, ¿no? Uno puede salir de aquí, pero lo que uno es y lo que uno lleva no lo pierde nunca. Llegamos allá y a Julio le decían el guapo. Compadrito, lo voy a contar, perdón. Y él tenía una novia allá en Guadalajara. Y allá donde estaba la Casa Club de Atlas, siempre había una barda que delimitaba el fraccionamiento donde nosotros vivíamos, pero del otro lado había un barrio bravo de Guadalajara, el Coli.
Y un día llegan y ellos, pues las muchachas siempre iban y buscaban, pues, a los, no, pues los del Atlas, los Sí, del Atlas, los ¿no? jugadores, ¿no? Y pues se acercaban y un día, pues, llegan y correteaban y apedrean las casas, ¿no? Y llega un cholo de ellos. No, que a ver, que véngase uno. No me tocó, a mí me la platicaron. Me dice, véngase uno. Y estaba mi hermanito Julio, estaba sentado, pues, platicando con la muchacha. Y escuchó a lo lejos. Mi hermanito flaco también, así, alto. Dice, aquí estoy, yo le brinco. No, pues agarra, no, pues le pegó una patiza. Se lo acabó al pobre cholo. De ahí en adelante, todo, pues el guapo, olvídate, el guapo. Y pues llegamos y toda la gente, no, pues ¿de dónde son? No, pues de Acapulco. Ah, ¿de dónde es el guapo? Y nosotros, no, pues el guapo, porque nosotros, yo a Julio lo ¿Quién conocía es el pues guapo? como Dice. Julio. Sí. Ya cuando baja de su cuarto, pues, o sea, porque ahora sí que va por niveles también todo en la Casa Club. El que tiene cuarto para 2 personas es porque ya tiene un rango, ya es reconocido, ya no es soldado raso, pues, como éramos nosotros. Y ya baja, y ¿qué onda, canijos? ¿Cómo están? No, bien, de Conchava, órale. Luego llegó Harold también, Omar. No, bienvenidos, hay que echarle y esto y que lo otro. O sea, siempre el consejo, ¿no? Siempre la buena palabra. Y no, pues, con Julio, esa anécdota por allá y es hasta la fecha, o sea, nos juntamos a platicar y, oye, güey, ¿te acuerdas cuando así? Pero son de esos momentos lindos que te quedan, pues. Sí, sí. ¿Y qué siguió después? ¿Qué pasó ahí? ¿Puedes seguir contando? Sí, claro. Miren, yo llegué a Guadalajara y empezó todo, ¿no? Empecé con un sueldo de 187 pesos, 187 pesos quincenales. Eso es lo que me pagaban a mí. Armando Vázquez ganaba 150, 350 pesos a la quincena, porque él estaba en piloto y yo estaba en juveniles. De pronto llegas allá y me acuerdo que fue mi papá a la semana, porque como no era menor de edad tenía que firmar el contrato. Fue mi papá con un tío y yo no conocía el Estadio Jalisco, don Oscar. Yo no lo conocía. Mi papá había ido en su juventud, me platicaba él. De repente llega a firmar mi contrato y toca jugar un Atlas Tecos. Nunca habían convocado a nadie a partido con 3 días de que había llegado. Me convocan, don Oscar. Ahí voy al partido, ¿no? Digo, uno llega y encuentras tu uniforme doblado, con tus vendas, todo, ya dices, ah, caray, pues desde ahí te das cuenta que llegas a otro Sí, mundo, pues. otro nivel. Empieza el partido y empiezo en la banca, pues yo dije, no puede ser todo el pastel para mí también, o sea, hay que trabajarle un poco, ¿no? Y empieza el partido y yo dije, bueno, con que juegue medio tiempo. Bueno, pasa medio tiempo, no me meten, no. Yo dije, bueno, aunque sea, pues que debute unos 10, 15 minutos. Hombre, acaba el partido y no me meten. Y mi papá y mi tío viendo. Y yo, pues, no sé, con esa espinita clavada de que yo quería que me vieran jugar, pues, con el uniforme Sí, del sí, Atlas. sí. Y pasa que, pues, no me meten. Yo dije, bueno. Y ese mismo día, un sábado, juega Atlas Chivas en el Jalisco. Mi papá futbolero, como le digo. Nos vamos al Jalisco. Y empiezo a ver el Atlas contra el Jalisco. En el Atlas estaba Rafa Márquez, Almirón, Miguel Cepeda, el Chato Rodríguez, Rubén Cabuto, Daniel Osorno. Daniel Osorno, Hugo Castillo, con Chivas Ramón Ramírez, el Tiburón Sánchez, Osvaldo Sánchez, el Gusano Nápoles, un equipazo también, los dos equipazos. Gana Atlas 4-3. Hombre, espectáculo. Recuerdo ese juego, ¿eh? Espectáculo nos tocó ver, don Oscar. Mi papá estaba emocionadísimo. Yo, chavillo y lo que usted quiera, pero yo lo veía. Y yo decía, Dios mediante un día voy a jugar en ese estadio. Así decía yo porque vi todo el entorno, ¿no? Vi el panorama completo, o sea, vi la gente brincando, aventando cerveza, celebrando, coreando los goles. Yo decía, Dios mediante, digo, un día voy a jugar en ese estadio. Pasan los meses y entreno y no me meten, don Oscar. No me meten, no me metían. Nada me metían. Y yo jugaba y los interescuadras con todo y jugaba y yo sentía que lo hacía bien. Un día sí me desmoralicé porque en aquel entonces se compraban las tarjetas de teléfono de 30 pesos y hablabas 5 minutos.
y yo ganaba 187 pesos, don Oscar. No me alcanzaba para hablar diario porque yo extrañaba muchísimo a mi familia. Pero extrañaba, pero también yo sabía que tenía que sobreponerme a eso porque muchos dicen cuando se van de aquí, no, me regresé porque extrañé, no, es que tú no sabes cómo está allá. Ahí es de meterle eso que a nosotros nos caracteriza, a toda la gente de acá, ¿No ¿no? llegaste a llorar allá solo? Sí, varias veces, pero jamás hablé llorando a mi casa, jamás. Porque yo sabía que si yo hablaba llorando, mi mamá o mi papá me pedían que me regresara. Sí, sí. Yo sabía que eso iba a pasar. Y yo siempre he sido muy orgulloso en ese aspecto. Yo no iba a permitir que regresaran porque me faltaba valor de afrontar las cosas. Por no sentirme con la capacidad suficiente para competirles a las personas con las que me estaba topando. ¿Y no llegaste en ese momento de desesperación de que de pronto decías, oye, no me meten y yo meto todo, de ¿Ahora qué hago, no? decidir qué hago o me regreso? Sí, pero afortunadamente salió un compañero de Manzanillo, Colima. Estábamos en una plática así, leve, precisamente estábamos hablando de eso. Cuando el amigo se estaba bañando, iba saliendo. Es más, no estaba ni platicando con nosotros. Iba pasando y escuchó del tema y me dice, a ese canijo le están robando. Y me señaló a mí. Dice, a ese canijo le están robando, dice. Él es mejor que fulanito y fulanito que están jugando, dice. Y le están robando feo, dice. Y desde ahí, don Oscar, me empecé a meter ese chip de que yo ¿Pero soy... qué significaba? ¿Por qué decía que te estaban robando? Porque hay veces lo hacen pagar uno cuando es nuevo el derecho de piso. Cuando va llegando, que no puede ser titular porque vienes llegando y ellos ya Sí. tienen tiempo con nosotros y cosas así, don Oscar. Como tipo respetar jerarquías, ¿no? Exactamente. Y hubo un partido, don Oscar, que agarré. Fíjese, eso fue un martes de físico, me acuerdo. El miércoles se lesiona el titular en mi posición, don Oscar. Se lesiona, se esguince el tobillo, baja para el fin de semana. Entra Serrano, entro yo. El jueves de interescuadras me los tragué, don Oscar. Era un hambre que yo traía. Joder, me los comí. El sábado partido contra Chivas. Meto 2 goles de cabeza, don Oscar. Meto 2 goles de cabeza y avisan el lunes. Hay gira para Houston. Yo sí, gira. Don Oscar, yo no sabía ni dónde quedaba Houston. Yo no sabía, se lo juro, yo no sabía nada de eso. El martes recibe una llamada de Efraín Flores. ¿Sabe de quién? De don Carlos Reyes, el de Veracruz. Haciéndome la invitación para ir al Dallas Cup en Estados Unidos también. Lugar que tampoco sabía de dónde estaba. Agarra, me habla Efraín Flores. Me dice, Jorge, ¿tienes pasaporte? Le digo, no sé ni dónde se saca. Me dice, tramítalo porque tienes gira. Y yo, pero, pues no sé, Houston, Dallas, ¿a dónde voy a ir? Me dice, no, en Houston son partidos amistosos. Tú te vas a ir a la Copa Dallas. Bueno, me vengo para acá, para Acapulco. Después de que me fui el 5 de enero del 98, volví a poner un pie en Acapulco hasta mediados de abril. Vine 2 días a tramitar mi pasaporte. Afortunadamente, una prima de mi papá trabajaba en migración. Me lo pudieron dar rápido porque el pasaporte tenía que ser visado. Yo tampoco Sí, tenía visa. sí, sí. No, no. Al no tener pasaporte, No, menos nada, visa. no. Y después de eso, me dan un permiso especial en Atlas. Me voy a vivir alrededor de 20 días, un mes a Veracruz para prepararme para ese torneo. Atlas me seguía pagando. Voy a jugar el torneo de Veracruz. Perdemos en semifinales contra un equipo brasileño. União Bandeireitas, no recuerdo cómo se llama el nombre del equipo brasileño. Nos gana en semifinales. Pero hago un buen torneo también. Regreso a Guadalajara y no sé, como que todo lo que había dejado, porque mi último partido fue bastante bueno, había cambiado. O sea, ya era el que tomaban en cuenta, ya era titular, don Oscar, y ese era mi alimento.
¿sabes? O sea, yo podía perder de no tener a mi familia, podía sentirme solo, pero mi alimento era la cancha. Yo jugando, yo era feliz. Me encantaba saborear eso, el olor a pasto mojado, llegar a entrenar. Y empezaron a ver todo eso y yo empecé a hacerme más fuerte, más fuerte. La comida, la alimentación cambió mucho en mí. Llegábamos allá y de repente pues desayunábamos 6, 7 de la mañana. Me citaban a mí 8 de la mañana en el gimnasio. Antes de entrenar le metí 1 hora de gimnasio. Entrenaba y todavía otra media hora de gimnasio. Y me daban comida ahí y todavía llegaba a la casa club. Y fue esa manera de pensar y de trabajar la que me cambió. Me revolucionó, me evolucionó bastante. Y me fue llevando a lugares que no hubiera imaginado jamás. ¿Cuánto tiempo estuviste así o cómo fuiste avanzando o evolucionando en el proceso? Mi proceso siempre fue muy rápido, don Oscar. Estuve nada más 6 meses en juveniles. Me subieron a piloto. Me subieron a piloto y en piloto, una vez que llegué a piloto, hubo una gira a Perú, un torneo organizado por Alianza Lima. Y nos dicen 81, 82 pueden participar. ¿Ok? Dice, todos en la categoría éramos 30, imagínense. O sea, 30 y de buen nivel todos. Pero yo siempre mentalmente fui bastante fuerte, muy, muy fuerte. Y yo decía, no, pues si no me van a llevar se lo voy a poner bien difícil. Que el profe vea que si me va a dejar, se la piense no un montón de veces. Y empecé a trabajar, don Oscar. Jugamos un partido amistoso. Nos jugamos como 3 partidos amistosos. Y yo sabía que el que estaba jugando mi posición se ponía muy nervioso. Yo tengo algo que cuando empiezo a jugar se me borran los nervios. Me aíslo completamente de todo el exterior y se me borran tocando el balón. O sea, me olvido de todo, me concentro tanto que se me olvidan los nervios, don Oscar. Y el penúltimo partido, cometí un error y cayó un gol. Y eso ya se paga caro, se paga. Te equivocaste, hasta un lado, viene el otro. Me meten contra la selección, un amistoso contra la selección de Canadá, sub-20. Nosotros teníamos 16 años, 17 años. No, como 15, 16 años. Atlas siempre tiene eso de que cuando va a un torneo internacional, el torneo si es para 18 años, lleva gente de 16 o 17 años para el fogueo. No, pues empiezo a competir, don Oscar. Hombre, me fue bastante bien ese partido. Acaba ese partido, al día siguiente en el vestidor, entrenamos normal, regenerativo y pegan la lista de los del viaje. Porque eso sí, te piden el pasaporte para de todos. Pegan la lista. Aparecía mi nombre. Me dicen, los que están aquí, 6 de la tarde en Atlas Colomos. ¿Para qué? Para recibir toda la valija de viaje. La valija de viaje te dan playeras, uniformes, short de concentración, camisa de viaje, pants, sudaderas, todo, absolutamente todo te dan. Y realizamos ese viaje, don Oscar. Otro nivel ya, ¿no? No, don Oscar, imagínese, era mi segundo viaje internacional, pero digamos que ya era contra equipos. Bueno, iba el Ajax de Holanda, iba el Atlético de Madrid, iba el Sao Paulo de Brasil, Boca Juniors, Colo-Colo de Chile, iba Alianza Lima de Perú, iban, iba Chivas también de aquí de México, íbamos nosotros y Chivas nada más. Empezamos el torneo y yo dije, pues aquí se va a ver, ¿no? Y pues empezamos de titular, empiezo de titular. Y fue donde empiezo a hacer yo muy buena relación con Chuy Corona, porque Chuy es un año más grande que yo, pero nos empezamos a llevar muy bien, muy, muy bien. Y cuenta cómo es Chuy Corona. Digo, no, porque es un tipazo. la convivencia con él, pues digo, para que la gente lo sepa, porque de pronto lo vemos en la tele, lo vemos, pero ¿cómo es Chuy Corona? No, es un tipazo. Chuy Corona, el portero, el que fue portero. A ver, cuéntalo, sí, ¿cómo es Chuy no, Corona? Chuy es un tipazo, es un tipazo. Pues descríbelo, o alguna Es anécdota una persona, con él. tengo una cuando me cacheteó, que nos damos agarrando. Porque es medio broncudo, ¿ah? No, medio y medio. A ver, no. cuéntalo, a ver. Pasa que Chuy es una persona también muy volátil, con un temperamento bastante fuerte, bastante fuerte. Él se concentra al máximo en cada partido.
no te pide menos de eso. O sea, tú a Chuy no le puedes dar a medias. O sea, a él es todo tu esfuerzo, porque de la mitad no le sirve a él. O sea, él te exige y es una persona muy, 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 muy exigente en ese aspecto con su trabajo. Y fuera de la cancha es un tipazo. Un tipazo es una persona con la cual conviví muchísimo tiempo. Estudiamos juntos en la prepa también. Tuvimos muchas concentraciones juntas porque después coincidimos también en primera A, coincidíamos también en la selección, en la sub-20. Hubo la anécdota esa que le comento, un día estábamos haciendo espacios reducidos. Los espacios reducidos, tienes límite de toques, la tocas 2 veces y tienes que llegar al otro arco, son 4 contra 4, 2 contra 2. Y por la misma amistad, pues Chuy estaba con nosotros, estaba conmigo. Estábamos jugando y a mí se me ocurrió de broma quererle pintar un túnel a un compañero. Y pues cuál que no sale y nos mete en gol. No, pues Chuy ya se imaginará, me gritó de todo. Y pues yo no me dejé. Le planté cara. O sea, me le paré enfrente y dije, no, pues estás mal, cabrón. Y agarra y pum, pues suéltame una cachetada. Y pues yo me prendí, me volteé y también me le dejé ir, pero nos separaron pues allí. Ya Daniel Guzmán era nuestro técnico en ese entonces y nos separó ya. Así quedó. Después me mandó a decir Chuy con otro amigo, así de, porque a mí me decía el Ojón, dice, oye, Ojón, digo, ¿qué? Dice Chuy que lo perdones, güey. Y yo, pues dile a Chuy que... Eso fue en miércoles, jueves. El sábado tuvimos partido en el Jalisco, estábamos contra el San Luis en primera A. Y hay una jugada en la cual le salvo un balón de la línea a Chuy. Me barro y la saco de la línea porque ya lo habían doblado y alcancé a llegar yo, me estiré, me barrí y pum, lo saco. Y se me acercó Chuy, me agarró el cabello y la chocamos y asunto arreglado, ¿no? O sea, ya de ahí tan amigos como siempre y asunto olvidado, pero... ¿Con él hiciste muy buena amistad? ¿Con algún otro? Bueno, con el Negro Medina también, con varios. Es que inclusive con César Andrade, con el Tripa Pérez, con Ulises Mendívil, con el Topo Valenzuela, todos esos que son gente con la cual inclusive seguimos en contacto. Hace poquito hablé con el Tripa porque iba a haber un partido de leyendas por acá y contacté con él para ver si veníamos. No, como somos muy... Nos tocó vivir muchos momentos juntos, pues, o sea, muchos concentraciones. Hay muchos que son, por ejemplo, el Negro Medina. Yo, cuando ascendí a segunda división, mi papá, pues, le digo que trabajaba en una compañía telefónica. Entonces, pues, yo tenía teléfono en la casa. Y en el DEPA, y pues en aquel entonces, como le digo, las tarjetas tardaban poquito, pues a todos los compañeros les convenía, pues, ir a hablar al departamento. Sí. Y pues de pronto el negro llegábamos y el negro tendido, colgado en el teléfono, y a la llore y llore. Y todos así, ¿qué onda, negro? No, güey, mi mamá. No, está bien, date. Así también con varios compañeros. ¿Lloraba el negro cuando hablaba con su mamá entonces? ¿Mandé? ¿Lloraba el negro? Sí, sí, al principio, sí. A ver, cuenta algo del negro en esa anécdota, sí. No, pues el negro, me marca mi papá un día. Me marca mi papá un día. Porque me dice, oye, dice, no manches, pues ¿dónde estás marcando? Digo, ¿por qué? Pues es que te llegó el recibo como de 2,000 y tantos en aquel entonces. Le digo, caray. Digo, pero ¿cómo sabes si aquí no ha llegado? No, pues ya hablé para preguntar a la central allá y ya me están diciendo que, no, pues el negro. Se lo acaba hablando Torreón, llamadas a Torreón. Entonces se las acababa hablando en eso y pues mi negrito, digo, pues cuando llegaron ellos de Cecifood, de Torreón, Coahuila a Guadalajara, nos tocó estar juntos desde mucho tiempo ahí. Segunda división, tuvimos mucho tiempo. Y giras también internacional, también con él nos tocó ir a Perú también otra vez. ¿Y qué siguió en el proceso? ¿Por qué crees tú que no llegaste a debutar? ¿O cómo fue cuando ya decidiste? Sí, ¿O mire, te quitaron, te sacaron, te cambiaron? ¿O qué pasó ahí? pasa que cuando yo estaba jugando en primera A, estaba en bachilleres de primera A, la franquicia pertenecía a la universidad, pero el equipo, el material humano pertenecía a Atlas. Okay. Estábamos todos, estaba el Canu Santiago, estaba Chuy Corona, estaba Juan Manuel García Zavala, estaba el Yaván García, estaba Carlos Hurtado,
estaba Omar Arellano, estaba, o sea, tenemos el Pana, un venezolano, estaba el Tripa Pérez, se me va el nombre de mi amiguito venezolano. Entonces, era un contrato por determinado tiempo, eran 4 años en primera A, de que la franquicia iba a pertenecer a Atlas. En ese inter, agarran y me mandan a hablar a mí, a Colomos, y llego a hablar con mi vicepresidente del club. Y me dice, ¿sabes qué, Serrano? Dice, estás en planes para entrar en primera, ya vamos a la franquicia no se va a comprar, se va a regresar a la universidad, pero tú estás en planes. Dice, pasa a hablar con Paco Ramírez. Paco Ramírez era el auxiliar del profe Mesa, del Ojitos Mesa. Entonces, voy con Paco y me dice, no, sí, Serrano, preséntate hoy a entrenar en la noche, vamos a entrenar en el Jalisco. Digo, órale. Llego, entreno con primera, sí, el profe, no, bien, no, bienvenidos muchachos, estamos por terminar el torneo, pero ustedes están para formar parte del equipo. Se regresa la franquicia, entonces yo voy a hablar con la directiva porque pues a principio de temporada siempre acomodas tu sueldo, tu contrato. Entonces yo estaba percibiendo un sueldo de mediano a alto en primera A y resulta que me dicen, ¿sabes qué? No te preocupes, dice, tu sueldo va a seguir igual, lo vamos a mantener. Digo, ok. Entonces se va juntando el tiempo, va pasando las semanas, yo sigo entrenando con primer equipo, nos íbamos a ir a pretemporada y de pronto un día llegamos a entrenar a CECAFA, que es el Centro de Capacitación de Fútbol en Atlas, y de pronto veo que todas las categorías menores están detenidas. Y yo, es extraño porque siempre, por lo general, llegas y están todos entrenando. Pues pasa que habían hecho un paro porque les rebajaron el sueldo. Entonces a todos les rebajaron el sueldo a más de la mitad. Y cuando voy a ver yo al cajero, resulta que también a mí me lo habían rebajado. Porque a mí me habían dicho, vas a estar con carnet, en aquel entonces se manejaba el carnet único, que te registraban en segunda, pero puedes jugar en primera. Sí, sí. Entonces tú me dijeron, tu sueldo va a permanecer igual, pero va a estar entrando con primera, segunda jugando regularmente y cuando puedas debutar, pues se lleva a cabo el proceso. Pues resulta que, por decir una cantidad aproximada, me rebajan a menos del 25% mi sueldo. Me querían pagar quincenalmente 750 pesos. 750 pesos cuando pues, yo pagaba de renta de mi departamento en Guadalajara alrededor de 2,500, 2,000 pesos. ¿Y no lo aceptaste ya? No lo acepté, me vine para acá. Me vine para acá porque no había plazo en esa conversación con la directiva, porque la directiva estaba el ingeniero Montaño, era una persona muy, muy cerrada, muy, muy regia, y agarré y me habla un promotor que había interés por mí de Monterrey y de Tecos, para preguntarme si quería que él podía entablar la negociación. Yo dije, sí, adelante. En ese entonces yo estaba acudiendo a la selección olímpica. Fui a un selectivo a Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y la selección olímpica que participó en Grecia, la que llevó Ricardo Lavolpe. Al principio la traía Ricardo, el profe de los Cobos, Carlos de los Cobos. Entonces, yo fui al selectivo y me lesionan de la rodilla. Híjole. Me lesionó de la rodilla, afortunadamente nada más fue una distensión, no fue nada que ocupara quirófano. Pero el profe Carlos me dijo, no te preocupes, dice, tú vas a seguir vendiendo a las concentraciones. Yo, muy bien. En ese inter pasa todo eso. De Atlas no me quieren vender ni a Monterrey ni a Tecos. A ninguno de los equipos me quisieron vender. Pero agarran y me prestan extrañamente un equipo, me hablan de Tepic. ¿Cómo consiguieron mi número? No sé. Me marcan de Tepic. Me dicen, Jorge Serrano, sí, a tus órdenes. Mira, te hablo del Deportivo Tepic, para ofrecerte un contrato por tal, así, así, sí. Queremos que juegues con nosotros. Iba a la jornada 3 del torneo regular de segunda división. Podían fichar hasta la jornada 4 nada más. Yo tenía que decidir así. Entonces yo dije, bueno, Tepic, dice, es opción es préstamo de 1 año nada más. Dice, Atlas no quiere hacer válida ninguna opción a compra, no quiere perder el activo, pues. Yo, ¿sabes qué? Pues va. ¿Aceptaste entonces? Va, dije, ok, va. Porque no me querían dejar ir.
ni a Monterrey, incluso a Chivas, ni a Tecos. No me dejaron ir. ¿Y estuviste un año ahí? No. Estuve, en ese entonces regresé a Tepic. Estuve 6 meses en Tepic. ¿Cuál fue la sorpresa, don Oscar? Que llego a Tepic y nos va de maravilla. Nos va de maravilla en Tepic. Llego y no perdemos ningún partido. Y aparte del sueldo que yo estaba teniendo, los paquetes de primas en Tepic eran muy buenos, bastante buenos. Entonces, pues resulta que cosas del destino, ¿no? En semifinales, no, en cuartos de final, nos topamos Académicos de Atlas. Y los eliminan ustedes a ellos. Los eliminamos en cuartos de final, don Oscar. Me toca meterles un gol de cabeza. No se lo celebré porque estaban todos mis hermanos ahí. Por respeto a la institución que tanto quiero y tanto adoro. Pero a los directivos que me tocaron en ese entonces sí le ganamos en semifinales al América. En Cuapa le fuimos a pegar a Cuapa y fueron allá a Patepic y les pegamos también. Y la final se la ganamos al equipo de Joan Sebastián, Real de la Plata, donde estaba el ruso Samoginli. Les ganamos y al último acaba ese torneo y me piden regresar a Atlas. Yo me presento en Colomos, pero la gente de Tepic no me suelta, porque dice, tienes contrato firmado por 1 año, no te puedes ir de aquí. ¿Y entonces qué pasó? Me regreso a Tepic y jugamos el segundo torneo. En la jornada número 2 o 3 me lesionan de la rodilla. Me lesionó de la rodilla, igual una distensión, estuve parado como 1 mes. El equipo entre lesiones y todo, porque no tuvimos tiempo de descansar, o sea, es normal, las curvas de rendimiento te estaban pegando hacia la baja. Pero una vez que el equipo embonó, empezamos a ganar. Quedamos en 4º lugar, no nos pudimos meter a la liguilla directa, que era nuestro objetivo. ¿Por qué? Porque no paras, no te cortan el ritmo. Entonces, nos concentraron en Guadalajara, estuvimos concentrados alrededor de 1 mes, mes y medio en Guadalajara. Jugamos contra Chivas, Primera División, jugamos contra UDG, jugamos teniendo partidos amistosos. En uno de esos partidos me ve el Güero Real, me dice, ¿qué haces ahí? Le platico, profe, pues así. Dice, al final de temporada platicamos, dice. Me dices cómo queda todo con Atlas. Pues resulta que acaba mi contrato, me presento nuevamente a Atlas y me salen con la misma. No te quisieron pagar Con lo la que misma correspondía. cantaleta. Pero y entonces después de eso no aceptaste, ¿qué hiciste o a dónde fuiste? En aquel entonces no es como ahorita. Ahorita, si usted cumple su contrato, usted queda libre. Mm. Ahorita ya el jugador es libre mientras tenga su Y contrato. entonces tú seguías ligado a Atlas. En aquel entonces agarré y tuve que presentarme en Atlas. Al ver que me querían pagar lo mismo, les dije que no me iba a prestar a eso. Entonces yo decidí, dije, bueno, pues ni hablar. Yo tenía en ese entonces 19 o 20 años. Dije, pues dejo de jugar 1 año para recuperar mi carta. Tenía que dejar de jugar 1 año. Un futbolista pierde muchísimo en 1 año. Sí. Me vuelven a hablar de Tepic. Me dicen, Jorge, vente para Tepic otra vez. Vuelve a jugar con nosotros. La directiva de Tepic había cambiado. Ya no pertenecía a un grupo muy poderoso de Tepic. Cambió para la promotora cultural Morumbí, que fueron después los que tuvieron problemas ahí con algún cantante y algún futbolista de renombre. Pero en ese entonces pues no sabíamos nosotros eso. Y lo obtienen mi préstamo por sus relaciones con los directivos de Atlas. Entonces me quedo nada más yo sin jugar 3 meses. 3 meses y empiezo a jugar otra vez. En ese Inter perdemos la semifinal contra Pachuca Junior. Y Pachuca Junior, cuando jugamos contra ellos en el Huracán, Jesús Martínez baja y pregunta por 2, 3. Estaba con Andrés Fassi todavía también. Pregunta por 4 de los integrantes. Y entre ellos dicen, ¿sabes qué? Pero él pertenece a Atlas, ya preguntamos, dice. Y él no es negociable. Son los códigos que manejan ahí. Sí. Termina mi contrato ahí. Yo dije, no, pues ya van a haber cambiado las cosas, ¿no? Jugué un interescuadras y me dicen, estaba ya, creo que continuaba el profe Mesa. No,
creo que fue cuando en ese Inter que lo iba a agarrar el negro de la Torre, no me acuerdo quién. Y regresó a Guadalajara, juega un interescuadras. Dice, no, pues dentro de pronto te van a subir otra vez porque aquí ya está sobrado, me dicen en pocas palabras. Y pasa que vuelve a pasar lo mismo con mi sueldo. Le digo, profe, con esto no puedo vivir aquí. Le digo, imagínese, 750 pesos quincenales. Y entonces ya ahí se puede decir que ellos no te permitían ascender, ni con venderte, ni dejar que siguieras tu carrera. Exactamente, no querían ni que jugara con ellos, Ni dejarte ni jugar. dejarme jugar con otro lado. Sí. ¿Y entonces mejor paraste o qué hiciste? Ahí fue donde yo ya con el dinero que tenía ahorrado, yo ya posterior a eso me casé. Y ¿Quién es tu esposa? Cuéntale a la gente, tus hijos, ahora sí, tu vida sí, personal. sí, sí, sí. Bueno, yo, como lo comento ahorita, Sí. yo me casé en la ciudad de Tepic. Mi esposa se llama Gabriela. Mis hijos, Paulina, Mariana y Emiliano. Y ¿De qué edades? Paulina, 21 años. Mariana, 16, por cumplir 17. Y Emiliano tiene 14 años. Y a raíz de eso último que pasó, le digo, me dije, ¿sabes qué? Pues ya tenía 21 años, estaba por cumplir 21 años. Yo dije, me van a tener bloqueado estos otra vez. Sí. Me van a tener bloqueado. De hecho, te bloquearon. Me bloquearon y me quedé con... No le puedo decir que me quedé con ganas de más, sí, porque sé que pude haber dado más todavía. De hecho, todavía platico con profes y me dicen, tú debiste haber jugado muchos tiempo Sí, en esta primera división. división incluso. Sí, y son de las cosas que te quedan, ¿no? Pero igual, ¿sabe qué, don Oscar? No me arrepiento de nada, absolutamente nada, porque sé que siempre lo di todo. Siempre intenté representar a mi gente de aquí de Guerrero, de Acapulco, de la mejor manera, porque de todo me acordaba. Siempre andaba con una fotito de mi familia en un libro, porque me tocó conocer a un compañero, Juan Carlos Ortega, es el hermano de la Totonilco Ortega, Sí, del doctor de sí, los, el de los doctor. futbolistas, y él me tocó de compañero de cuarto de concentración. Y en aquel entonces yo llegaba con mis Discman, ¿no? Yo, típico acapulqueño en cuanto a la música disco, ¿no? Me encantaba. Yo tengo amigos DJ. DJs aquí, el DJ de una disco que está aquí por la Condesa, donde había fiesta de espuma en aquel tiempo, era muy amigo mío y cada que venía me regalaba discos, ¿no? Entonces el vestidor se llenaba del folclore acapulqueño, por así decirlo. Y yo llegaba a la concentración con mis Discman y yo veía que Ortega siempre me recibía con un libro, siempre leyendo. Y yo, pues me empecé a sentir así como que, oye, pues... Y agárrame un día y me dice, ojitos, dice, te voy a regalar este libro. Y me lo regala. Y yo llegué y lo dejé armado. Y a la siguiente semana me dice, ¿lo leíste? Y yo, híjole, Ortega, No. entre la escuela y todo no pude, hermano. Y me dio pena. Y empecé a leer. Empecé a leer, a leer, a leer, a leer. Y me contagió mucho ese hábito. De ahí agarraste la De la literatura. lectura, sí, claro, la lectura, todo eso. Y fue una persona que a mí me ayudó bastante. Me ayudó bastante a centrarme, a estar en el canal adecuado, porque muchas veces lo pierdes el piso cuando estás en esas esferas. De repente sales al estadio y encuentras gente afuera, un tumulto de gente esperándote, gente que ni siquiera conoces, diciendo tu nombre, y hablándote. No está preparado uno. No, es un golpe demasiado fuerte, muy grande. Y no todos estamos preparados para eso. Sí. Esa es la verdad. Mira, Jorge, aquí tenemos dos secciones. Te quiero preguntar el 11 ideal de Jorge. Ese 11 ideal puede ser con jugadores que tú hayas compartido cancha, que hayan sido tus rivales, tus compañeros, o que incluso los veas tú como modelo en la televisión, en las redes o donde tú los veas. Ese es el 11 ideal de Jorge Serrano. Este 11 ideal es presentado por Universidad de Hipócrates, vanguardia universitaria. Dime tu 11 ideal, Jorge. Ok, mi 11 ideal a nivel nacional, ¿verdad? Al nivel que tú quieras, es el tuyo. Sí, bueno, para empezar, de arquero, me va a funar mi hermanito el Rorro, pero me quedo con Jorge Campos. Ok. Jorge Campos porque
de los porteros el único y el que más sabe con los pies. De ahí mi hermano Rorro sabe que lo adoro y que me encanta jugar con él. Sí. De central, bueno, a mí me encanta. Yo soy Te una... puedes incluir, ¿eh? Bueno, no, Sí. creo que estamos muchos Bueno, peldaños abajo de los que me gustan, ¿no? va adelante, ¿eh? De central, la verdad, Rafa Márquez, aparte de que me tocó coincidir, conocerlo, yo los considero que él, si hubiera sido italiano, hubiera sido el Balón de Oro en vez de Fabio Cannavaro. Un central finísimo, o sea, siempre ecuánime, siempre sereno, siempre tranquilo, siempre muy pensante. Y él es uno de mis íconos. Yo jugaré con él de central, juego con izquierda, con Chava Carmona, Salvador Carmona, se me hace un defensa adelantado a su tiempo, un aguerrido en la marca, con mucha proyección al frente. Juego con una línea de 3 porque por el lado derecho me gustaría tener a Osorio. Ok. Osorio me hace un central. Ricardo Osorio. Ricardo Osorio, que con el balón tuvo aquel error en el Mundial contra Argentina, pero se me hace un central bastante completo, bastante bueno con el balón también. De pivote, de contención, sin duda alguna me quedo con Pavel Pardo. Yo sigo pensando y soy de los que sigue creyendo que si no hubiera salido contra Argentina, otra cosa hubiera sido. Jugadorazo, Le Pablo. pasamos por encima, sí. De volante izquierdo me encanta cómo juega Ramón Morales. Me encanta cómo jugaba Ramón Morales, Ramoncito. Me encanta mucho su desborde, su llegada a línea final, su manera de centrar. De volante derecho me gustó mucho por la época del Cabrito Arellano. Sí. Un fuera de serie para mí. Y yo jugaría con dos pivotes. Uno sería Andrés Guardado, que me encanta cómo juega. Otro sería Héctor Herrera, que en sus tiempos, yo desde que lo vi, que estaba en Pachuca, me tocó jugar contra ellos cuando estaba en Pachuca Junior. Yo lo vi y me acuerdo de él porque siempre estaba haciendo, bueno, ahorita ya superó las orejas, pero pues el Chore, le decían el Chore, hombre, jugadorazo. Y en punta, sin duda me quedaría con Cuauhtémoc Blanco y Jared Borghetti. A mí se me hacen bastante buenos ambos jugadores. ¿Y como entrenador? Ah, no, yo soy un apasionado de Ricardo Lavolpe. Ok. Siento que él los hubiera hecho jugar como una máquina. Pues este fue el 11 ideal presentado por Universidad de Hipócrates, Vanguardia Universitaria. También tenemos otra sección que se llama Tirando a Gol. Estas son preguntas sobre la plática que hemos tenido, sobre tu trayectoria. Puedes brincarte alguna, si tú crees que no estás preparado, no la quieres Okay. contestar. Esta sección es presentada por Direza. Jorge, para ti, ¿qué significa tu papá y tu mamá en tu vida? ¿Qué le dirías a tu papá si lo tuvieras hoy aquí enfrente y a tu mamá? Que tu mamá yo creo que nos está viendo, pero ¿qué le dices a Sí, ella? sí, bueno, no. Bueno, que les estoy muy agradecido por todo, por absolutamente todo lo que han hecho por mí, que solamente espero que en algún momento, por lo menos de mi vida, se hayan logrado sentir orgullosos de mí, así como yo lo estoy de ustedes, y que, em, que nada, que los adoro, que no hay un día que no le agradezca a Dios por su presencia y que corta se me hace la vida para lograr retribuirles todo lo que me han dado. A tus hermanos, Uf, hermana. bueno, mi hermano y mi hermana saben que los adoro. Mi hermana me hizo llorar a cántaros cuando me mandó una carta, cuando apenas estaba empezando a escribir. Mi hermano es mi adoración y creo que saben que todo lo que pudiera hacer por ustedes sin duda lo haría y que los amo más que nada en este mundo. A tu esposa y a tus hijos. No, bueno, pues a ellos, pues, ¿qué más les puedo decir que no se los haya expresado ya? Los adoro, los amo, son mi motivación para salir adelante, son mi motivo para seguir. Mi negrito, mis hijas, mi esposa, son las cosas más importantes que me pudo haber dado la vida. El fútbol, ¿qué significa para ti? El fútbol, hay una frase de Amado Nervo que dice, vida nada me debes, vida estamos en paz. Yo creo que al fútbol le debo todo lo que soy, todo lo que he sido, todo lo que puedo ser, se lo debo al fútbol, a esa pelota maravillosa que me alejó de todos los vicios, que me llevó por lugares que nunca conocí, que nunca imaginé, que nunca soñé pisar,
que me llevó a conocer personas increíbles, que me llevó a vivir momentos inolvidables y sobre todo que me llevó a desarrollarme como persona y como deportista en el ámbito que más adoro en este mundo, que es el fútbol. Atlas, ¿qué significa Atlas? Uy, si te lo explico no lo entenderías. Explícalo tú, para ti, ¿qué es el Atlas? Solamente los rojinegros saben lo que significa eso. El Atlas es mi cuna, es mi casa, es mi equipo, es mi sangre, es mi gente. Es un sentimiento que no todos entienden, pero pocos podemos explicar, porque es un equipo que la pasión, solamente los que hemos estado en Guadalajara sabemos que es la mayor afición de todo Guadalajara y que sin duda alguna, como dijeron varios, bendecidos somos porque nos tocó verlo campeón. ¿Qué mensaje le mandas a Chuy Corona, que estoy seguro que nos está viendo en las redes? Ah, no, bueno, Chuy. Bueno, que ojalá nos veamos por acá, por Acapulco pronto, hermano. ¿Algo que le quieras decir? No, me da mucho gusto lo que hiciste. Toda tu carrera, para mí, siempre estuviste por arriba de Ochoa. Siempre, siempre, siempre. Y no es porque te guarden aprecio especial. Jugué contigo, sé lo completo que eres, sé el carácter que tienes. Y la verdad que estoy orgulloso de todo lo que hiciste y bastante contento por todo lo que viviste, Chuy. Y agradecidísimo por el máximo logro en el fútbol mexicano que nos has otorgado, que fue esa medalla olímpica. A Omar Flores y al guapo Higuera. Ah, no, bueno, el negrito y al guapo, eternamente agradecido con ustedes, ya saben, o sea, se les aprecia, se les quiere, se les admira y se les seguirá respetando de por vida y esperemos vernos pronto. Hoy, si estuvieras enfrente a los directivos que te bloquearon o que de alguna manera no te apoyaron o no te dejaron seguir tu carrera, ¿qué le dirías? Eh, Porque no es el Atlas, sino fue alguien o la Sí, directiva o alguien de la directiva. sí, de alguna manera el permitirte vivir en el rencor o en el coraje de alguna situación, me parece que te amarra al pasado y no te permite observar el futuro. Yo pienso que el día de hoy soy la persona que soy porque logré superar todo eso y lo que pudo suceder fue lo que sucedió. Y ahondar en el hecho de lo hubiera es ahondar en un terreno indescriptible y que no existe para nadie. No les guardo ni absolutamente ningún rencor. Hemos vivido en paz y seguiremos viviendo en paz y Dios solamente sabe por qué hace las cosas. ¿Te arrepientes de algo, de alguna mala decisión? Absolutamente de nada. ¿No cambiarías nada en tu trayectoria, Nada. en tu vida? He fallado, pero eso mismo me ha hecho triunfar. ¿Algo que le quieras decir a Juan José Camacho el zurdo, que es mi amigo y tu amigo? Mi amigo de la infancia, sabes cómo te quiero, te estimo, te valoro. Él anduvo conmigo desde que anduvimos descalzos por ahí en el Info Alta Progreso, la tercera etapa. Y bueno, que está trabajando con chavos ahora. Me da gusto que trabajes con chavos y ojalá y Dios quiera salga otra camada tan increíble como la que en algún momento formamos. Algo que yo no te haya preguntado y que se quede en el tintero, quizás por el espacio, porque también el público no puede esperar una charla de 2, 3 horas. Sí, claro. ¿O algún mensaje o algún saludo que le quieras decir a alguien en particular? Más que nada un mensaje porque a toda la juventud acapulqueña, que vean más allá de los horizontes, que no se dejen llevar por los 500 por partido, de los 600 por partido, de los zapatos lindos por partido. Créanme, son las migajas de la mesa del rey. El día que se sienten a disfrutar del banquete entenderán lo que les estoy diciendo. Hay un universo más allá de las fronteras del estado de Guerrero y créanme que es mucho más lindo de lo que se pueden imaginar. Luchen y peleen por conseguirlo, por conocerlo y sobre todo aférrense a lo que más anhelan. Y si su sueño es el fútbol, entréguense en cuerpo y alma a conseguirlo, porque no hay nada más bonito que ver tus sueños hechos realidad. Créanmelo, cuando los vean 45,000 personas detrás de una pelota, entenderán todo esto que les estoy diciendo. Pues bien, amigos de Cosas de la Patada, esta fue la sección Tirando a Gol, presentada por Direza. Jorge, yo, amigos, le quiero comentar algo aquí tras bambalinas, lo he platicado con él. Él tuvo otro logro, pero por falta de tiempo no lo pudimos contar.
¿Puedes hablar rápidamente del campeonato que apenas se acaba de lograr en México? Sí, bueno, actualmente soy trabajador del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y la semana pasada precisamente acudimos a un torneo regional a la Ciudad de México. En ese torneo nunca nuestra sección, nunca nuestro sindicato había ganado. Siempre nos regresamos frustrados, malhumorados. Esta semana, este torneo nos tocó ganar, nos tocó conocer la victoria, nos tocó probar las mieles del triunfo por fin, tan anhelado. Y eso fue gracias a un grupo increíble que se formó, gracias al apoyo de todos, de nuestro líder sindical, de nuestros compañeros, de la ambición personal que tenía cada quien. Y lo considero un logro aún mucho más porque a mis 43 años, próximo a cumplir 44, sigo cosechando por ahí triunfos dentro del ámbito futbolístico. Pues como ven, Jorge es un triunfador, un excelente hijo, un excelente padre de familia, un gran ser humano, un triunfador. Yo le doy las gracias porque se haya venido a tomar el tiempo de platicarnos, de platicarles a ustedes, a toda la gente de Cosas de la Patada, cómo es Jorge Serrano Solís. Para mí un triunfador y un campeón de Acapulco, de Guerrero para el mundo. Recuerden que aquí en Cosas de la Patada tenemos a los más destacados deportistas de cualquier disciplina. Así que no nos dejen de ver y recuerden que la próxima semana aquí en Cosas de la Patada vamos a tener a otro invitado, a otra invitada muy especial. Así que gracias, Jorge, de Bueno, nuevo. Oscar, muchísimas gracias por la invitación. Y nos vemos la próxima semana.